Muy bien, estamos con Horacio Receigor, secretario general del Sindicato de Televisión. ¿Cómo andamos, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Bien. bien. Bueno, ¿cómo ves? Te voy un poquito al plano nacional, que siempre es bueno hablar contigo de este tema. ¿Cómo ves la situación crítica, pero con posibilidades de salir, con posibilidades de ir recuperándose? Sí, por supuesto. Era obvio, ¿no? Que después de la pandemia tendríamos que transitar un camino de recuperación lentamente, porque bueno, es lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Las Mm. dificultades que han tenido casi todos los países. Y bueno, el crecimiento del 10% eso lo marca, ¿no? Mm. De que, bueno, que es el camino que hay que recorrer. Así que bueno, me parece que obviamente este tema del Fondo Monetario, como que a mí no me gusta hablar de eso, pero los mercados lo estaban Bien. esperando como para organizar un poco la economía, ¿no? Pero coincido que no había muchas alternativas, ¿no? Porque también Mm. uno, si evalúa entrar en default, es una complicación extra, ¿no? Mm. Sobre todo para lo que vive el mundo hoy, ¿no? Entonces, me parece que después de transitar esto y que haya acuerdo, tendríamos que empezar a pensar en la normalización de las actividades, ¿no? Y el crecimiento, empezar en el crecimiento y sobre todo lo que dijo el presidente ayer, que obviamente coincidimos, el flagelo, digo, el problema más importante es la inflación, ¿no? Mm. Pero me parece que es el leitmotiv y es lo que hay que atacar, y sobre todo porque la inflación es lo que más lo siente somos los de abajo, ¿no? Eh, Así que bueno, ojalá podamos entrar en el camino del crecimiento, de Ahora, recuperar. vos ves que el gobierno tiene la suficiente, yo no solo pongo el tema de la inflación, que está directamente relacionado con los formadores de precios, a lo cual hace rato que uno no puede enfrentarlos. Ahí está Feletti batallando, tiene 12 escarbadientes contra 10 cañones que le están apuntando. Eh, Tenés el tema de la justicia, donde se avanza lentamente. Y tenés el tema de una oposición que, por ejemplo, en la última asamblea se te va o una parte de la oposición, cuando le mostrás que cometieron los errores que cometieron, salen rajando. Sí, a ver, son carriles separados. Obviamente que la primera etapa del gobierno estuvo condicionada por la pandemia, ¿no? O sea, todas estas cosas que estamos hablando, de justicia, esto, eran con muchas dificultades porque el gobierno obviamente estaba atacando como punto principal la vacunación de la gente y, bueno, afrontando la pandemia. Y bueno, ¿cuántas veces se intentó reformar la justicia? Sobre todo en los 8 años que tuvimos de gobierno, también y Sí. anteriores, ¿no? Con Néstor y Cristina. No son tareas fáciles, No, seguro. eh, obviamente no son tareas fáciles, eh, y bueno, sobre todo, ¿no? Eh, cuando uno tiene los problemas que tiene, que son generalizados en el país, la formación de precios es parte de los monopolios, los grupos de alimentos, ¿no? Es muy difícil combatir eh, la, la- la formación de precios cuando está tan monopolizado, ¿no? Es todo un trabajo que hay que realizar, ¿no? De que yo creo que se está yendo por ese camino, que por ahí en el gobierno se había avanzado mucho, en el gobierno de Néstor y Cristina, de descentralizar, ¿no? Un poco con los pequeños y medianos productores, ¿no? De formación de alimentos. Creo que hay que profundizar de eso, ¿no? Fundamentalmente, no, es muy difícil, ¿no? Con monopolios de esa naturaleza, que bueno, si uno dice, uno utiliza diferentes herramientas, ¿no? Porque lo hemos Sí. visto en el último año con el congelamiento de precios, con precios cuidados, bueno, con todas las herramientas que medianamente pueden tener al alcance, porque es una inflación que
es rara, ¿no? Porque no tuviste aumento de tarifa, Claro. que impacta directamente en el índice inflacionario, y sin embargo, tenemos una inflación muy alta cuando vos no aumentaste en un año las tarifas, ¿no? Entonces, esto habla a las claras de dónde se está produciendo los índices inflacionarios, y creo que los resultados del INTE lo dicen, ¿no? Lamentablemente es en la formación en los alimentos, ¿no? Que son y sobre todo los consumos donde consume el pueblo, ¿no? Así que bueno, me parece que bueno, una vez que esté el acuerdo, seguramente se va. A estabilizar. Yo no sé si estabilizar, pero por lo menos tenemos que tener una política uno desconoce cómo lo han hecho otros países, pero yo lo que uno ve es que el combate a la inflación es a largo plazo, no puede. Los resultados de bajar la inflación en poco tiempo No son, dura poco. no dan No son eso sí, buenos, no son eso no buenos. son buenos. Entonces, Lo que pasa es que la no son buenos. Argentina tiene, y vos lo sabés, esta matriz Claro. productiva con una doble moneda, Exacto. de hecho, que está siempre vigente, que no se logra romper, y con una fuga de divisa que arranca del sector medio para arriba. Digamos, esta pirámide de cuando vos pones plata y donde termina en la pirámide y esa misma plata se fuga. No hay otra. Sí. No porque se fugue, De todas maneras, me parece que una vez que esté el acuerdo, lo primero que hay que atacar es el mercado cambiario, ¿no? Que hay que controlar fundamentalmente eso, porque vos fíjate que a cuánto estaba el dólar, a cuánto está hoy, porque hoy no sé por qué bajó tanto, la verdad que uno no entiende mucho, ¿no? Pero decís, ¿cómo puede ser? porque Sin puede embargo, ser, sin los embargo, los precios no pensando en el van. acuerdo. ¿Cómo? Cuando sube el dólar, los precios suben porque sube el dólar. Claro. Ahora, cuando baja el dólar, los precios no bajan. No. Entonces me parece que, bueno, por ahí con una estabilización que se pueda concretar en este mes que viene o una vez que el Congreso vote, va a ser parte de que se pueda bajar la inflación, ¿no? O por lo menos controlarla. Sí, yo te digo, cuando el gobierno y el Fondo Monetario digan que el acuerdo está firmado, ya iba a haber una señal de estabilización, más allá de si el Congreso lo vote o no lo vote. Sí, obvio. Esto es evidente. Hoy te diría que para mí la votación en el Congreso termina siendo escenográfica, ni siquiera es lo importante, aunque parezca raro, ¿no? Después de un gobierno que tomó 57.000 millones de dólares porque se le cantó el Tujes, pero la realidad es esa. No, y encima se dan el lujo de levantarse e irse, como si no fueran los responsables de lo que está pasando, ¿no? Bueno, generalmente nos pasa, ¿viste? Cuando nos señalan los errores nos vamos, nos hacemos los ofendidos y nos vamos. Sí, bueno, pero la Corte no se fue. No, la Corte Los estaba jueces ahí. no se fueron. Sí, Y sin embargo, igualmente siendo ácidos como venimos, te diría que la Corte era difícil que se vayan así rápido. Tienen un problema de motricidad que me parece que hace que no se vayan rápidamente. Bueno. Corre por mi cuenta, corre por mi cuenta. Está bien. Exclusivamente por mi cuenta. Bueno, Horacio, ¿cómo está el sector? ¿Cómo está el sector de la... Bien, la verdad, bueno, nosotros podemos mostrar que hemos tenido un crecimiento del empleo realmente importantísimo. Un tema, hemos charlado varias veces, ¿no? Cuando nosotros decimos que Argentina tiene que ser un país exportador de contenidos audiovisuales, ¿no? Eso lo hemos hablado varias veces. Hemos trabajado junto al gobierno y junto a los empresarios en legislaciones. El gobierno realmente ha trabajado mucho en la actividad. Se ha tenido tratar de tener una legislación comparada con otros países para tener valor impositivo más bajo. Y bueno, hoy se empiezan a ver los resultados. Realmente, el otro día, cuando hicimos acá el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, que estuvieron los presidentes de las cámaras empresariales, Diego Gebel, que es el presidente de Capítico, que prácticamente estábamos en el pleno empleo, y nosotros obviamente coincidimos porque ha tenido un crecimiento en la fase de la producción de contenidos para las plataformas realmente importantísimo, ¿no? Más allá de lo que hizo el gobierno con el plan Renacer, que también inyectó muchísimo dinero y también muchísimo mano de obra que se necesitaba, ¿no? Así que
en ese plano estamos verdaderamente satisfechos por cómo empezamos a notar que vamos en camino a ser un país productor muy fuerte, y obviamente eso significa ingreso de dólares, ¿no? Seguro. Así que ojalá todo esto se pueda ver reflejado en otras actividades, como lo decía el presidente ayer. Bueno, el presidente hizo mención al sector audiovisual, al sector de contenido, de producción y demás, al sector de la cultura, hizo una referencia a esto, me parece, ojalá, bienvenido sea, porque también es un sector que sufrió muchísimo antes de la pandemia, ¿no? No, por supuesto, bueno, lo hemos vivido todas las actividades, ¿no? La verdad que la pandemia nos golpeó fuerte, pero bueno, la verdad que con expectativa de que seguir este camino, ¿no? Para nosotros la producción y significa mano de obra, así que ojalá se pueda seguir desarrollando como se está desarrollando ahora. Horacio, te mandamos un abrazo, te mandamos un saludo. Bueno, y gracias por el contacto con Movilizados. muy amable. Abrazo. En fin, gracias.